Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. El pasado miércoles, pues bueno, fue fecha feriada y bueno, pues hay que retomar el ritmo que normalmente tenemos, pero pues siempre se rompe un poco, ¿no? Ahora pues el programa que les ofrecemos hoy tiene que ver con el tercer informe del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que para el ciudadano común pues pasó desapercibido y pues a lo mejor a mucha gente no le interesa, pero creo que sí tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestras autoridades locales, sobre todo porque van a tomar decisiones de gran trascendencia para todos los capitalinos, incluso para el país. Y bueno, pues hay una serie de temas colaterales que están asociados con la integración de la Asamblea Legislativa, que ha estado muy cardíaco el asunto, sobre quién va a tener la mayoría, ¿verdad? La fabulosa Comisión de Gobierno. Ha habido una rapiña ahí de diputados, ¿verdad?, que se pelean las principales fuerzas políticas, y bueno, y también pues está el tema de la agenda legislativa, que hay una serie de leyes que se están proponiendo, que es motivo también de debate. Para este tema, pues hoy tenemos el gusto de contar con nosotros, por primera vez aquí en el programa, con el abogado, politólogo, Mario Velasco. Gracias. Muchas gracias que estás con nosotros. Gracias por invitarme. Que también es el aspirante a la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Te agradezco. Y bueno, pues es un verdadero experto de temas políticos y pues nos va a ayudar mucho para comentar este tema. Y bueno, pues como todos los miércoles, excepto en el anterior que ni él ni yo estuvimos, está Oscar Valencia, que es nuestro analista político de cabecera, que también es todo un experto en estos temas de política local, ha sido candidato a diversos cargos políticos aquí en la ciudad. Así es. Y bueno, como ustedes saben, él preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. Efectivamente. Y hago la mención de que por primera vez los tres invitados venimos de Azul. Y claro, no quiero que se le vaya a dar una connotación. Efectivamente, por supuesto que nada no. que ver. Y mucho menos que no le vamos al Cruz Azul, claro, bueno, por lo menos yo. Los Pumas tienen azul también. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pues Mario, que de entrada, ¿cuál es tu saque con relación a estos temas? Pues mira, yo creo que a mí lo que me llama la atención y creo que podría ser, como dicen los fanáticos del fútbol americano, el kick-off, ¿verdad? La patada de salida. Respecto a Miguel Mancera y su informe, sería sobre todo el contexto de que él está buscando la candidatura presidencial. A mí me llamó mucho la atención que, pues al más viejo estilo de los viejos estilos, ¿no? Incluso te mencionaba ahorita antes de entrar al aire a Luis Espota, me recordaba esas ferias de candidaturas y precandidaturas de pueblo, ¿no? Sin demeritar lo que pasa en la provincia, con todo respeto a los pueblos, por supuesto, sino como un parámetro establecer el folclore, pues que lo recibieran con globos y lo despidieran con globos y Mancera presidente, eso se me hizo demasiado, como decían, globero, ¿no? Pues demasiado globero, demasiado, pues un poco chabacano, ¿verdad? No ni siquiera popular, ¿no? Ni siquiera populista, se me hizo más bien de parafernalia, pues al muy viejo estilo de la política tradicional. Yo no entiendo luego entonces cómo una persona con ese perfil y esas características está dando una opción incluso apartidista con dibujos o tintes de lo que podría llamarse ciudadano, ¿no? O independiente. Ahora que el fenómeno Bronco, un poco Alfaro, ¿verdad? O mucho Alfaro con una plataforma mínima logró en Guadalajara, etcétera, etcétera. Entonces, yo más bien pondría eso en el contexto, es decir, esto fue un acto de precampaña que si nos pudiéramos muy puntillosos en los temas de derecho electoral bajo la nueva ley, podría incluso contabilizarse como un acto anticipado, ¿verdad? No tanto el informe en sí mismo, sino el contexto y lo que ocurrió ex post y ex ante el informe, por un lado. Y por otro lado, se le olvida al jefe del gobierno, no sé si deliberadamente, que todas las elecciones de punto medio, en México y en el mundo, son precisamente una especie de calificación de la gestión de primera mitad. Es decir, pues Mancera está reprobado totalmente, no solamente por la aparición de Morena y que dividió
al gobierno del PRD, al que él dice que no pertenece, sino que además también podemos decir que perdió delegaciones que estaban bajo su férula, como la delegación Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, y otras más que las perdió, por ejemplo, con el PRI, las delegaciones rurales Tláhuac, Milpalta. Pero aunque esas, también hay que decirlo, ¿verdad?, se dan también no por la pericia del PRI del DF, sino por la división precisamente que generó Morena en el PSOE del PRD. Entonces al jefe de gobierno se le olvida que perdió las elecciones en la ciudad, y aún así sigue rampante con esa aspiración, la cual sin duda es legítima, pero sí cuestionable. Yo también pondría sobre la mesa un tema importante que un día lo platicábamos, Enrique, no hace mucho tiempo, que si la gente que habitamos la Ciudad de México no merecemos un candidato, más bien un gobernante de 6 años. Y un gobernante de 6 años que esté involucrado más allá del relumbrón de lo que signifique el advenimiento de una posible candidatura, ya sea partidista o ciudadana o ambas. Yo eso lo pondría sobre la mesa para empezar. Obviamente hubo temas muy específicos que a mí me interesaría ver qué vamos a hacer con las más de 350 hectáreas que vamos a tener ahora cuando el aeropuerto se traslade a unos, no tan lejos del que está, pero ya en terrenos que son propiamente pues, del Estado de México, no de la ciudad. Entonces, por supuesto que es algo que no le va a tocar a su administración, pero si él fuese presidente tendría que ver también con las bases que se sentaron para qué va a pasar con esos desarrollos. Claro. Y hay que llegar también con una propuesta más allá de la que presente él, porque veamos los casos de lo que sucedió en Austin, en Berlín o en Quito, para también establecer a una ciudad del tercer mundo, ¿no? ¿Qué pasó con esos? ¿Qué va a haber? Un tipo de desarrollo, se van a dar desarrollos con transparencia, no va a haber desarrollos inmobiliarios, si los va a haber, bajo qué tipo de premisas para que no se den a los segmentos que son corporativos o segmentos que son favorables a su candidatura, es decir, establecer las reglas de transparencia, ética pública y anticorrupción que tengan que ver con la utilización debida de esas hectáreas. Es lo que me llamaría la atención del informe. Y por el otro, que previo al informe el jefe de gobierno dejó entrever que el crimen organizado, y siempre lo deja entrever, que el crimen organizado se encuentra en la ciudad, pero no tanto, siempre está como el sí, pero no palabras menos. Es decir, ¿qué pasa con el crimen organizado? O sea, hay crimen organizado, pero no hay cárteles. Entonces, ¿de qué está hablando? Es decir, y esta presión, ¿cómo se está contrarrestando esta presión? Porque se habla de que hay una presión de este crimen organizado que opera en las regiones y en las provincias del país para penetrar en la ciudad. ¿Qué se está haciendo para evitarlo? Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública del DF y la Procuraduría del DF no tienen la infraestructura o los elementos necesarios para combatirlo. Entonces, ¿qué tipo de acuerdos en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y otras instancias federales, qué se está haciendo para que la ciudad sea salvaguardada de esa penetración del crimen organizado? Ya vimos que en la delegación Cuauhtémoc, porque pertenece a la delegación Cuauhtémoc, un pedazo de la Miguel Hidalgo, de la Condesa, que hace algunas semanas se quejaron comerciantes de que le estaban pidiendo el crimen organizado derecho de piso. Pero lo peor es que a veces el derecho de piso lo solicitan funcionarios de las delegaciones. ¿No quieres que te cierre? Entonces, págame lo necesario, si no ubico cómo cerrar. Entonces, actúa como crimen organizado los órganos del Estado delegacionalmente hablando, a ese nivel de gobierno. Entonces también, pero son los de transparencia, estamos son los organismos delegacionales, son las direcciones generales de jurídico y gobierno las que hacen lo que Mario está mencionando, y es correcto. Entonces, en términos de transparencia y combate a la corrupción, ¿qué está pasando? A unos metros está aquí la línea 12, donde estamos ahorita hablando, está la línea 12 del metro, donde la mitad de las estaciones deja de funcionar. Entonces se van contra Marcelo Ebrard para una cuestión política, pero inactúa la Procuraduría del DF, inactúa la Contraloría del Gobierno del DF, claro. No concretan. Entonces nada más sirve la cuestión de la anticorrupción y de la transparencia y de la rendición de cuentas en la medida en que te haga un escándalo público, pero no avanzo. Entonces, ¿qué pasa con esos temas? Oscar.
Bueno, a mí me parece que de lo que dice Mario, yo coincido en el 99.9%. Estoy totalmente de acuerdo, nada más metería dos nombres más en los que está Manuel Cloutier como candidato independiente, está Pedro Kumamoto, que son los dos referentes en donde todo el mundo ahorita está como con esa moda, y obviamente hay una cantidad de candidatos independientes que ya se quieren lanzar, puede ser la misma Margarita Zavala, el mismo Miguel Ángel Mancera, y todo el mundo que se le pueda ocurrir. Para las presidenciales. Claro, ¿no? Mientras cuenten con las firmas debidas, ¿no? Pero lo que me parece más lamentable, y es real, no solamente porque lo diga Mario, sino porque creo que es un sentir general, es que el informe de Mancera no dijo nada. Nada en términos de propuesta, nada en términos de informe. O sea, lo que nos informa son puras malas noticias. Nosotros estuvimos aquí hace un año haciendo el análisis de Mancera y creo que pasó hasta más bajo esta vez, de inadvertido. La vez pasada habíamos dicho que no había sido algo que había llamado la atención hace un año, hoy tampoco lo es, porque al final de cuentas el informe del jefe de gobierno pues no es algo que alguien quiera saber pues qué es lo que ha hecho, porque nadie está a la expectativa de que nos informe algo que realmente sea tangible. Sirve un elemento de morbo, ¿no? Sí. Bueno, la imagen de Cuauhtémoc y de Ifigenia dormidos en el informe es muy elocuente. Esa imagen que fue viral, que estuvo en redes, sí. Es muy elocuente esa imagen porque representa pero se había un elemento de morbo que le daba interés. ¿Cuál? Sí, sin duda. ¿Cuál iba a ser la actitud de Morena? Sí, pero al final de cuentas... Y de Cravioto, ¿no? El coordinador de... Y lo voy a decir porque Morena. Alguien muy cercano a mí me lo dijo, que se llama Enrique Villarreal, me dijo, hay una negociación donde puede ser que los de Morena se porten bien a cambio de algo que están pidiendo en otras arenas. Y eso parece que sí pasó. Es que estaba en proceso. Pues la cara que puso Mancera cuando habló Cravioto no revelaba que se hubiera respetado demasiado ese acuerdo. Porque estaba en proceso si se iba a hacer el recuento de los votos en la delegación Gustavo Amadero. Entonces hablaba de que, una especulación nada más, de que a cambio de que hubiera gobernabilidad se le iba a entregar la delegación a Morena. Y estaba todavía el dictamen de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaba vigente, y todavía la sala superior del Poder Judicial de la Federación no había dictaminado que no se diera el recuento, como al final se dio. Ahora, el cierre que hace Cravioto de su intervención en el informe me parece elocuente. Palabras más, menos, dijo: sí, lo apoyaremos si usted casi vuelve al buen redil, contará con nuestro apoyo para que vuelva a las elecciones. Sí. Se me hizo un chantaje había una brutal, advertencia, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, si nosotros buscamos, igual como en redes sociales, como bien mencionas, el tema es que hay momentos en que Andrés Manuel López Obrador se desbarata en elogios al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y ahora resulta que es un enemigo de la nación también, igual que el PRI, igual que el PAN. Y sin embargo quedó opacado el discurso de Morena con el de Encuentro Social. Así es. O sea, sorprendió mucho que el discurso más crítico fue el de Catalina, ¿no? Así fue. Bueno, pero también hay una razón de ser, es como en la competencia de la banca. Me acuerdo que, no puedo decir los nombres quizá para no anunciarlos, pero el banco más grande de México, con respecto a un banco pequeño que era muy agresivo, ponía un león siendo este banco más grande y a un gatito agresivo, y decía: los pequeños son muy agresivos. Es obvio que el PES tiene que ser, en este caso, el Partido de Encuentro Social, pues tiene que ser muy agresivo porque pues, recién tiene, me parece, 4 diputados locales. Sí. Pero es que justamente tuvo graves consecuencias para este señor, porque molestó tanto su discurso que a raíz de eso se desató toda una operación política para dejarlo prácticamente sin coordinación, porque eran 4 diputados. Entonces, como está la disputa, o estaba, porque ya te puedo decir que sigue. Hoy aún sigue, porque no se ha definido en términos. Pero es que según reales. dicen, como ya presentó Morena la integración de su fracción, ya no la puede modificar. En cambio, como todavía el PRD no la ha presentado, todavía la puede modificar. Entonces, la idea era una lucha muy fuerte para ver quién iba a tener más diputados. Enrique y Oscar, qué grave me parece esta parafernalia, ¿eh? Claro. Los problemas de la ciudad tan graves en el fondo, y estando en estas grillas de que sí. Pero 4 diputados. llevamos O sea, 7 asambleas legislativas con este nivel político. Entiendo que es una cuestión real, pero también los temas de fondo que están ocurriendo es escandaloso. Pero la realidad nos supera. Ya le quitaron los 2 diputados, o 2 diputadas más bien, que ya se sumaron a la fracción del PRD,
y dejaron solamente con 2 diputados a la fracción del Partido Social. Y todavía amenazan con quitarle a una. O sea, al quitarle uno, entonces ya se Le costó caro Encuentro Social. Exacto, entonces ya si le quitan a la otra diputada, entonces ya desaparece la fracción. Y se vuelve un diputado independiente, aunque haya llegado con partido. Exactamente, o sea, a ese grado ha llegado la rebatinga para ver quién va a tener mayoría. Ahora, yo te hago Pero quizá la piedra de toque no fue el discurso, perdón, quizá la piedra de toque es tratarle de arrebatar a los que sean diputados para poderse sumar, para poder obtener mayorías, y si el pez se puso ahora sí que fuera del agua, pues la ahorcaron. Lo que Mario quiere decir es que el discurso es un pretexto, simplemente para decir, ahora te voy a dejar, pero encuerado y solito. Pero yo les recuerdo que un solo diputado en la anterior legislatura, de nombre Jorge Gaviño, fue, desde mi muy personal punto de vista, el mejor diputado de los 66 y hoy es el director del metro. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, cuando fue senador de la República, Solo. hasta Salinas, me acuerdo que Carlos Salinas les jalaba las orejas a don Emilio M. González y a todos los demás, porque decía, oye, Porfirio es una sola fracción contra ustedes en todos los temas, ¿no? Llegaba Carpizo en el tema de derechos humanos, y Carpizo. Llegaba el secretario de Hacienda, llegaba Pedro Aspe, sobre Aspe. Es decir, en efecto, un hombre puede hacer la diferencia, y yo creo que los partidos pequeños, el PES, lo que rescataría de valioso es que hicieron en su alocución un agradecimiento y un reconocimiento a que estos movimientos democráticos habían podido acceder, en este caso al Congreso local, a nuestro incipiente Parlamento citadino. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa. Estamos aquí en Contrapunto TV. Continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de regreso aquí hablando sobre el informe de gobierno, la composición de la asamblea y bueno, pues también podemos tratar los temas de las comisiones y la agenda de gobierno. ¿Qué decía al respecto? Mario. Pues mira, yo creo que pues en el reparto de las comisiones, ahorita por lo que hablábamos, deberías de ponerle ahí algo, una cápsula para lo que se platica entre comerciales. Así es, que es lo más interesante. Porque luego es interesante también lo que se dice fuera de... Yo creo que aquí lo que estamos presenciando es que tanto Morena como el PRD tienen una lucha a muerte por a ver quién tiene la mayoría, aunque sea por uno. Claro. Eso no les va a alcanzar demasiado en los temas de gran calado. Sin embargo, creo que traen ahí un entre para ver quién puede más. Sin embargo, lo que se me hace preocupante es que un partido en el gobierno de la ciudad, con un jefe de gobierno que aspira a ser candidato presidencial, se encuentra en la necesidad de hacer eso frente a la otra fracción, ¿verdad?, que es de su misma organización primigenia o primaria, que ahora se denomina Morena.
Pero también veo preocupante que en toda esta situación los grupos parlamentarios ahí, tanto del PAN como del PRI, estén como el chinito nomás mirando. O viendo también a ver quién ponen de sus coordinadores, etcétera. No sé si esta asamblea, no sé si tenga la capacidad para ver el tema que nos preocupa a la mayor parte de los ciudadanos y que estamos localizados en las minorías o en las grandes mayorías que no votan, llámese 52% del padrón que no participa en las elecciones. Pero a ver, tú comentabas lo de la comisión de gobierno. Sí. ¿De acuerdo a esta composición quién la va a integrar? Yo tengo dos comentarios. ¿Quién Primero, la va a de entrada, la cereza del pastel de la Asamblea Legislativa es la Comisión de Gobierno, y es un tema de, ¿por qué? Por el tema de recursos que maneja. Si en este caso, por ejemplo, hubiera un cambio en que en vez de tener una comisión de gobierno tuviera una junta de coordinación política, como la tiene la Cámara de Diputados, habría otra conformación y serían otros temas. Se podría repartir más el juego, claro, del poder. por supuesto. Pero si uno quiere recursos, absolutamente el toma todo, como se hacía hasta hace 20 años en la Cámara de Senadores o Diputados Federal, o en las cámaras locales, porque incluso en los estados ya hay juntas de coordinación política, claro, entonces sí estamos ante un problema. Por eso insisto, que mientras están en esta rebatinga, no están viendo ni el asunto de fondo hasta cómo reformar orgánicamente la propia ley del... que sería el camino real. Que sería el camino Que real. ya no va a interesar eso. Pero me hago un poquito hacia atrás para ver las cosas en perspectiva. Las minorías representadas, perdón que interrumpa, No, adelante, las minorías representadas como el PRI, el PAN y Verde y todas las demás mini fracciones, deberían de estar abocadas a eso, como lo hizo Porfirio en el 97, cuando junto al Verde, al PAN, junto a todas las y se hizo el G5. Y se hizo el G5 para entonces equilibrar al PRI y poder sacar la Junta de Coordinación Político que a la fecha existe. Creo que eso es lo que sería abocar. Me gustaría ver a un líder de una coordinación de minorías, por ejemplo al del PRI, me gustaría ver al del PRI o al del PAN o al del PRI-PAN juntos, ahí sí, haciendo esa propuesta y dinamizándola. Claro. Pero veo que nada más entonces la rebatinga vuelve a ser... No va a ir por ahí. Pero ahora sí déjame dar un... Es el mundo ideal, ¿no? El tema es, a ver, en la Asamblea Legislativa la Comisión de Gobierno ha mandado desde la primera hasta la séptima y siempre ha estado en manos del PRD. Ahora, después de esto, lo que sucedía antes es que tú veías a las famosas corrientes adentro de la Asamblea Legislativa y veías a la corriente de Nueva Izquierda y a la corriente de Bejarano negociando. En temas iban juntos y en otros separados. Ahora, esa corriente ya no se llama corriente, hoy esa corriente se llama Morena. Y esto es lo interesante. Es un grupo parlamentario de Morena, claro. Un grupo de la fracción. Sí, al final de cuentas, el tema de la búsqueda de la Comisión de Gobiernos puede ser, de la Comisión de Gobierno puede ser por un diputado en manos del PRD, creando esta ficción de grupo parlamentario, agarrando de todos lados donde puede ir agarrando, pero la negociación también está con el PAN y con el PRI. ¿Por qué no hacen este las mismas minorías no proponen lo que tú quieres ver? Porque también hay un interés en que alguno de los dos pueda en un momento dado o tener esa misma comisión de gobierno que pueda ser rotativa entre PRD, PAN y PRI, y entonces sería un año de tener ese barril sin fondo, o contar con la secretaría de la comisión de gobierno que también tiene recursos. Entonces, en todo este mar, en vez de estar pensando, como bien dice Mario, en lo que más conviene para tener un congreso, digamos, más ágil y que pudiera sacar mayores acuerdos, están pensando en el recurso. Lo que pasa es que estamos demostrando que la gente, sí, es la gran paradoja de la Ciudad de México. Pese a ser una gran metrópoli donde se concentran la mayor parte de los recursos administrativos, políticos, sociales, financieros, culturales, la verdad es que vamos muy retrasados. Es decir, mientras en Coahuila, o mientras en Nuevo León, o mientras en Yucatán hay otras dinámicas, aquí todavía estamos con una dinámica legislativa incipiente de hace 40 años. Sí. Y que no hay grandeza en estos grupos, no hay un líder parlamentario que diga hacia acá. Estoy seguro que si hubiese una propuesta, incluso de una minoría, es decir, ni siquiera una minoría del PRI, de un diputado que llevara esta propuesta interesante y que la gente de la Ciudad de México supiésemos, y lo digo en el futuro imperfecto, empujarla podría ser algo que podría ser aceptable, mucho más controlable y vigilable, porque además el tema es, como decía Oscar también, es que se vuelven barriles sin fondo con esa cantidad de recursos. Correcto. Y entonces solo hay opacidad, y entonces mientras nos dicen que se ahorran en el café y en los dulces, los hacen algún ahorro incipiente,
por el otro lado se está drenando una cantidad de recursos que nunca sabremos hacia dónde van, y mientras sigue esta opacidad menos. Entonces, también la gente de la Ciudad de México ya tenemos que ponernos las pilas. Claro. Tenemos que tener una actitud ya de cambiemos este asunto, porque si no cambiamos este asunto, pues entonces van a seguir con esa opacidad, no ocurre nada. Entonces, no estamos lo suficientemente organizados en la Ciudad de México como para llegar a estos temas. Es un tema parlamentario, pues yo creo que de lo más importante, sustantivo. Es decir, controlar a nuestra Cámara local, que un día aspira a ser una autonomía, Así es. una Cámara autónoma, porque no lo somos para... Por eso está la reforma política. Ahí está la reforma Esa es la política. idea de la reforma política. del Estado. Pues sí, pero la reforma política la venimos... Camacho Solís, Marcelo la quiso agarrar, Porfirio Muñoz Porfirio Muñoz Ledo, llevamos 3 años de mancerismo y parece que no va a ocurrir esto. Difícilmente los grandes temas van a prosperar conforme impere la polarización política. Pero en Nuevo León, por ejemplo, la gran lección del Estado de Nuevo León que nos dio, y no solamente por el Bronco, es que la gente, independientemente de los intereses que hay detrás del Bronco, porque detrás del Bronco se encuentra la iniciativa privada neoleonesa, pero independientemente de todo, si vemos los segmentos de votación que obtuvo él, o Alfaro con la plataforma incipiente, o los otros 2 ya electos que tú mencionas, pues vemos que tiene una participación de la gente muy importante que los llevaron a ser representantes populares. o representantes populares. Entonces, sí está contando eso en el estado más desarrollado del país y en la segunda metrópoli de mexicanos después de la Ciudad de México, dentro del territorio nacional, porque la segunda es Los Ángeles, California, dentro del territorio nacional es Guadalajara. Entonces, sí está ocurriendo. Entonces, ¿qué no estamos haciendo los habitantes de la Ciudad de México? Parece que seguimos impávidos, como cuando llegó Cortés y había que alimentarlo con oro, cuando llegó el ejército trigarante, cuando llegó Pero Monterrey y Guadalajara no son bastiones de López Obrador. No, Entonces, pero sin embargo eran bastiones de alguien. Pero aquí son bastiones de López Obrador. Sí, pero fíjate cómo es alrededor. Pero son bastiones de alguien, es hay lo un que me tema. refiero. En el río revuelto la ganancia es de los pescadores. No les conviene ponerse de acuerdo. El primer discurso de Morena es: reduzcamos los costos de la Asamblea Legislativa. Porque ellos no la tienen. Claro, no la y tienen. además quieren dirigir ese dinero a programas donde ellos van a poder capitalizar, ¿no? Sigue siendo el río revuelto y la ganancia de los pescadores. Bueno, pero habemos un 52% de gente, o que votamos por las minorías en la Ciudad de México. Por ejemplo, el PRI es 4ª fuerza política en la Ciudad de México ahora, y en algunos lugares puede ser que hasta 5ª. Pero la gente que votamos por las minorías, o que votamos o que no vota, porque se abstiene, o que es anulista, pues resulta que simplemente nos quedamos pasmados y viendo el tren cómo pasa, y los vagones cómo pasan, y seguimos en la estación, ¿no? Como en la canción de Serrat, o como la vieja Penélope, nada más tejiendo en la espera. Entonces no estamos haciendo nada. Pero ya se demostró, y no en Guatemala, ya se demostró, y no en Madrid, y ya se mostró, y no en Barcelona, que en algunos estados del territorio nacional y ciudades está ocurriendo esto. Claro, con sus fenómenos, pero siempre hay alguien, Enrique, siempre hay alguien que tiene el coto, y alguien al que siempre hay que ganarle ese coto, los ciudadanos, para que legítimamente se ejerza el poder. El problema es que está muy politizado. Claro. Entonces cualquier lucha social que a lo mejor pudiera tener legitimidad se contamina políticamente desde el principio. Piensa en los vecinos. Claro. Los vecinos protestan por las obras, porque les afecta. Pero inmediatamente se dice, es que es Morena, o es el PRI, o es el PAN. O sea, inmediatamente se politiza la lucha. Pero qué bueno que mencionas y pierde legitimidad muy rápido. Qué bueno que mencionas eso. Con respecto a lo del aeropuerto, Mancera puso como ejemplo que sí, y lo que pasó con lo de la situación de los árboles aquí en Río Miscuac, también en los casos de aquí. Qué curioso. Mancera y su entonces secretario de Gobierno Serrano solamente sentaron a negociar cuando los grupos organizados, tanto de Álvaro Obregón y Benito Juárez, en esta zona, fueron y protestaron y tomaron. Entonces ya se sentaron, porque no lo podían arreglar con el uso de los granaderos. Entonces la organización social funciona. Lo dijo Mancera mismo: para el aeropuerto podría ser un buen método lo que utilizamos en Río Miscuac, palabras más, palabras menos. Entonces quiere decir que cuando grupos organizados, que además son de chile dulce de manteca,
panistas, priistas, de todo tipo, Claro. y sin partido. Se juntan el pegamento de donde se busca la transparencia, la corrupción, donde se buscan los derechos más de la ciudad, porque la ciudad es un abstracto, sino el derecho de los ciudadanos, de quienes habitamos aquí, las cosas pueden funcionar. Entonces no estamos hablando de temas ni tan abstractos, ni tan lejanos, ni imposibles de tocar. Entonces yo creo que más bien tendríamos que caminar hacia ese lado. Claro. Esa sería, yo creo que mi crítica con respecto a lo que dijo Mancera, al informe, y respecto a estos puntos específicos, que al final de cuentas nos llevan a todo, al mismo punto. ¿Cuál es? La gran coladera donde se van los recursos y donde no alcanza para nada. Las cosas que le dan a la gente en campaña, todos los partidos, salen muy caras. La bolsita de despensa donde está el Norsui, perdón por el, donde está el condimento de pollo para la comida. Yo estoy como en este programa de donde tienes que hacer los paraboles, ¿no? Donde se da el detergente, etcétera, ¿no? El aceite, la bolsa de frijol o de arroz, es muy cara. Yo, para no adelantarme nada más, pero la encuesta del Universal, cuando habla de la Asamblea Legislativa, dice que el 62% no está de acuerdo con lo que es el trabajo de la Asamblea Legislativa, lo desaprueba totalmente o lo desaprueba. El 16% lo aprueba totalmente o lo aprueba. Y luego la misma encuesta dice que el resto, que son el 22%, no sabe o no contestó. Entonces, en este universo del 22% es donde yo creo que está ese 52% que tú hablas y que realmente no le interesa y que realmente debería de involucrarse en los temas, porque al final de cuentas ese recurso que se está yendo a la coladera es el recurso de los capitalinos que no sabemos en dónde para. Mira, hablando hace unos días precisamente con Enrique, y por ejemplo, platicando del movimiento Podemos de España, me decía Enrique, no, es que son populistas y que se han juntado con Hugo Chávez. Sí, digamos que esa ha sido su bandera y en lo externo, igual que su acercamiento con Espiras en Grecia, ¿no? Tratamos ese tema, cuando hablamos de España, ¿no? Hablamos un poco de... Pero el tema fundamental es que también estás viendo que hay alcaldesas de Barcelona o alcaldesas de Madrid que siquiera por congruencia y para no contradecir a la gente que las llevó al poder, pues andan en el metro. Es decir, no es un tema sencillo decir que eso está sucediendo, porque estos movimientos, lo que están expresando, más allá que sus líderes se vean simpatizando con populistas, o también vimos que el populismo es un tema que hay que decir si es con el adjetivo izquierda o derecha, porque aquí en México fuimos gobernados por un populismo de derecha en el 2000, o por uno de izquierda, ¿no? O por el populismo a secas. Pero yo creo que estos movimientos sociales en el mundo sí se están expresando precisamente por el tema fundamental de que los políticos tienen un nivel de corrupción muy grande. Es decir, ya no son barriles con fondo, son barriles sin fondo. Entonces la sociedad participa. Ya si los líderes en el relumbrón se acercan con tirios y troyanos es otro tema. Pero la gente, cuando ve movimientos que pueden ser congruentes, con verdades lógicas, no ontológicas, y aquí se uso la filosofía, ¿no? Es decir, actuar conforme a lo que se piensa. Cuando ve la sociedad estos movimientos, entonces sí se participan y se suman. Entonces, y los ponen a prueba del ácido, ¿eh? Bueno, lo que vamos a ver mañana puede ser una muestra de lo que tú vas a ver, lo que tú estás diciendo. Mañana va a haber una marcha en favor de los desaparecidos de Ayotzinapa, y parece que va a ser una marcha muy copiosa. Como la que fue también a favor de López Obrador, aunque Andrés Manuel no sea también del gusto de varios, pero también yo creo que cuando en aquellos tiempos del 2005, del 2006 fue la elección, se le quería desaforar para sacarlo evidentemente de la competencia, ¿no? Hasta me acuerdo que el secretario de Estado en su momento, ¿no? Que era Colin Powell, o en su momento hasta varios personeros del gobierno de Estados Unidos dijeron, oye, pues estás agandallando al que va arriba en las encuestas y sacándolo, ¿no? Que en realidad le hicieron la campaña, casi, que lo llevó probablemente al umbral de los pinos, no lo sabemos, pero también hubo mucha gente que marchó esa vez porque no lo desaforaran, porque era injusto. Amigos míos lo hicieron, digo, yo no lo hice porque ese día seguramente estaba haciendo otra cosa, pero muchos amigos míos del PRI y de muchos otros partidos dijeron que no está bien lo que está ocurriendo. Pero a ver, ya nos estamos yendo un poco a otro tema. A ver, ya para acabar y entrar ya al tema de las encuestas, Déjame la organización. ¿creen que pueda prosperar la agenda de Mancera?
sus proyectos? Yo lo veo muy complicado. Yo siento que él mismo, en esta dinámica en la que se está manejando y se está creando, yo lo veo muy complicado. Yo veo que su operador político más importante, que es Serrano, hoy lo veo disminuido, y creo que la postura de la misma Patricia Mercado hacia con Morena no lo veo operar. Sería mucho entregarles comisiones muy importantes en la Asamblea Legislativa, y yo creo que a partir de ahí viene entonces el manejo del boicot y del choque. Entonces, que vamos a ver de aquí a 2018. Lo que se les va a complicar es el futurismo. A ver, no. Por ejemplo, este centro cultural Chapultepec, Ajá. ¿va a ganar o va a perder la consulta, Mancera? Me va a perder. Pues mira, si la pierde sería un golpe brutal, y eso iría en contra de sus aspiraciones, ¿no? Mira, pero el otro día también, y me estoy referenciando a la vez que platicamos tú y yo y hablamos del árbol y del bosque, de las perspectivas, etcétera, en esa metáfora. Yo te diría que el gran tema de fondo en esta situación es que nada va a funcionar mientras estén todos enclaustrados en el futurismo. Es decir, Mancera ahorita está enclaustrado en el futurismo. Cualquier decisión que tome o no tome va a estar enmarcada en sus aspiraciones. Pero también, y lo digo por tu ex compañera y correligionaria, también Patricia Mercado en sus aspiraciones, todas las decisiones que tome como secretaria de gobierno van a estar enmarcadas en ese tema. Pero también de la senadora con licencia que ahora tiene un cargo, Barrales, que tiene un cargo también, pues obviamente está futureando. Entonces, mientras todos estén futureando, todo se va a enmarcar, toda decisión se va a enmarcar en eso. Más bien, busquemos el hilo conductor de las decisiones futuristas y ahí vas a encontrar la solución. Si favorece a sus candidaturas, van a tomar las decisiones. Tenemos que ir a la pausa y ahorita regresamos con la sección de la encuesta de la semana. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Hoy vamos a entrar a la gustada sección de la encuesta de la semana. Hoy vamos a analizar la encuesta de Ulises Beltrán Excelsior, que apareció el lunes, relativa justamente al tema de Miguel Ángel Mancera. Me gustaría que aquí Oscar que nos hablara de las láminas que seleccionamos. Sí, nada más déjenme que está. Mi computadora anda un poco lenta y está cargando. Bueno, aquí tenemos. Ya les ven acá. Gracias, muy amable. Si algo pasó aquí. Checa esa, checa. Bueno, la encuesta que tenemos, según yo, en pantalla, y espero que la tengamos en breve, dice: ¿está usted de acuerdo o desacuerdo en la manera que está gobernando Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal? Es la lámina 2. Y bueno, la verdad es que la gráfica es... Bueno, es la primera lámina, la pregunta 2. Ok, es sui generis lo que nos marca,
Porque nos marca el gobierno de Andrés Manuel, nos marca el incipiente, ya que es la palabra favorita de Mario, el gobierno de Encinas, luego viene el gobierno de Marcelo Ebrard y luego viene el de Mancera. Hablando del de Mancera, ahorita la encuesta lo pone en un 58% que no está de acuerdo y un 37% que está de acuerdo. A mí me parece que es un 2-1 contundente. O sea, prácticamente 60% y 2-1. Y 2-1 en esta lógica, pero que además parece ser que es una tendencia que no parece que vaya a cambiar, sino todo lo contrario. También va a la baja. Va a la baja. Porque hace un año estaba 6 puntos arriba. Pues yo lo que estoy viendo también es arrogancia, es decir, si tú tienes esas cifras, perdiste la elección en el DF y pese a ello le estás apostando, no sé, podría suponer al carisma, basándome en el artículo de Silva Herzog Márquez del pasado lunes. Yo creo que hay mucho de arrogancia en pensar que cuando estás en unas cifras tan disminuidas y en un índice de reprobación, es mucha arrogancia creer que pues puedes aspirar a una candidatura presidencial, aunque sea independiente, porque eres un gran gobernante. Las cifras están diciendo lo contrario. Entonces yo creo que lo que hay que poner mucha atención aquí es, reiterando, que toda decisión, mientras toda decisión se enmarque en el futurismo, tanto de la candidatura presidencial como de las aspiraciones de muchos miembros de su gabinete para ser jefes o jefas de gobierno, creo que estaremos ahí ante una cosa preocupante para la ciudad y cuya popularidad en ese sentido va a ir disminuyendo. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente lámina que corresponde a la pregunta 3, que hace un comparativo entre los jefes de gobiernos previos. Y dice, ¿usted cree que el gobierno de Mancera está siendo mejor o peor que el de? Y tenemos en el comparativo a Cuauhtémoc Cárdenas, a Rosario Robles, a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard. Y categóricamente el único gobierno que resulta que es mejor que el de Mancera es el de Andrés Manuel López Obrador, con un 46% piensa que fue mejor el de Mancera que el de Andrés Manuel que el de Mancera. Y en los otros va muy parejo, por ejemplo, con Cuauhtémoc, que tiene un 34 a favor de Cuauhtémoc y un 31 a favor de Mancera. Y luego está el de Marcelo, con el de Marcelo sí parece ser que el gobierno de Mancera es mejor que el de Marcelo Ebrard, con un 41 a favor de Mancera y un 27 a favor de Marcelo. Y ya nada más con el de Rosario Robles aparece con un 43% por encima de Rosario, con un 21% a favor de que... Nada más hay que recordar que Cuauhtémoc, que ya para la elección del 2000, con Santiago Krill casi pierde en la ciudad por claro, un 1% un punto. Entonces creo que fue una reprobación muy grande al gobierno de Cuauhtémoc. Pero ve que crítico para Mancera si con quien va a disputar la candidatura de la izquierda para el 2018, el fantasma de López Obrador, el fantasma de su gestión, ¿sí? Que en realidad está muy presente. Pero yo creo que el tono de Mancera va rumbo a un candidato independiente. Yo veo que el PRD va a ser absorbido por la candidatura presidencial de López Obrador, pero él no le va a quedar más. Pero él se presenta como de izquierda. O sea, supuestamente. Efectivamente tiende a ser candidato independiente, pero va a buscar... Fox también dijo que era de centro izquierda y le corrigió Porfirio, le dijo eres de centro. Va a pelear la candidatura de izquierda, o sea que él sea el referente de izquierda y que no lo sea López Obrador. O sea, yo así interpreto lo que él ha dicho, ¿no? Lo que pasa es que en los números reales, cuando López Obrador pueda absorber el resto de los números de los candidatos que sigan la izquierda, que es un relativo autodenominarse de alguna manera, cuando eso ocurra, yo creo que no le va a quedar a Mancera más que irse por la independiente, sobre todo porque sus fieles, los que siempre cuentan al final y le está soplando al oído, tú puedes ser presidente, los mismos que quizá contrataron a quienes estaban con globos en la escalera a su salida y gritaban Mancera presidente, yo creo que ellos son los que lo van a llevar a tomar la decisión de irse a ser candidato independiente. Lo que pasa es que con qué cifras, con qué base de apoyo. Pasemos a la quinta, a la siguiente lámina. Déjame hacer una acotación a lo que acaban de mencionar. Si no nos va a dar tiempo. Rapidísimo. El tema es, efectivamente, el PRD, ahora en su Consejo Nacional, sí marcó una línea muy clara de que no va a ir con Mancera, ¿eh? O sea, sí la gente... Y de que pueden hacer alianzas con el PAN, por cierto. Así es. Entonces eso me parece que es Sorpresa interesante, la vida. sobre todo en el tema de Mancera, que él va
No, el mío no tiene plataforma en el PRD, no, carece de la misma. Voy con la encuesta. Y por eso no fue al Congreso del Es pueblo de correcto. Mancera. Entonces, ser candidato autodenominado de izquierda, pues sí. Dice, con lo que usted ha visto, en su opinión, ¿qué es lo que mejor ha hecho Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno? Y hay un 34% contundente de nada. O sea, nada es superior A no sé, mucho a no sé y no conoce, que es el 24%, Y a que nada más otros es en esa 11. suma ya van A ti que te 60%. gusta el nihilismo, ¿no? Nada, nada. Y luego vamos a una pírricas y incipiente 6, que ha disminuido la inseguridad con cámaras de vigilancia. Continuar con los programas sociales, otro 6. La reparación de la línea 12 del metro es otro 6. Apoyo de las personas de la tercera edad es un 5. Quitar a los ambulantes del metro es un 4. Arreglar las vías públicas es un 2. Y modificaciones al programa de Hoy No Circula es un O sea, 2. O sea, Enrique, para no caer en el garlito de que todo está mal, yo quisiera hacer un reconocimiento al gobierno, quizá no solamente de Mancera, sino al andamiaje institucional que tiene la ciudad, que pese a los defectos que pueda haber en la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría del DF en temas de corrupción, y que muchos fiscales en las delegaciones, algunos son muy buenos, debo reconocer que también ha habido una contención a este crimen organizado. Lo que yo quisiera saber es que cuando se da información a cuentagotas y entre líneas, ¿qué se está diciendo en realidad sobre esa presión? Es una cosa de lo más trascendente, ¿eh? Podemos tener aquí las delegaciones que están en las zonas que limitan con los estados de la República. Estoy pensando en los que limitan con Hidalgo, con el Estado de México, por supuesto con Morelos, que no vayamos a tener esa presencia del crimen organizado en estas delegaciones, operando como operan en otros lugares. Entonces, también para matizar, debe de haber un trabajo importante de contención que están haciendo los órganos de Procuración y Seguridad de Justicia del DF. Lo que queremos saber es qué se está haciendo, Claro. hacia dónde y cómo. Pasemos a la última lámina del Excelsior. Es la que sigue, ¿verdad? Sí, la pregunta 6. La 6. Y dígame, ¿qué es lo peor que ha hecho Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno? La respuesta espontánea fue no sé y no conozco, con un 34%. No hacer nada es un 6. Otros con un 22%. Y solamente le dan el punto a favor con no hay avances, vayan en contra, y no hay avances en la línea 12 del metro con un 7. Dejarse manipular con un 6. No mejorar la seguridad con otro 6. No tener mano dura con manifestantes y planteones un 5. No aumentar el precio del metro es un 4, no sabe gobernar y sus propuestas son malas es un 3, aliarse con el PRI es un 3, que esto es muy interesante que la gente lo vea así. Pero no muy pequeño eso. ¿sí? No meter a la cárcel a los culpables de la línea 12 del metro es un 2, y permitir construcciones donde no se debe es otro 2. Y sin embargo su epitafio va a ser, y lo peor que hizo fue aspirar a ser presidente de la República, pudiendo haber gobernado de una manera distinta el DF. Claro. Lo peor de todo es que, como en novela de Charles Dickens, ese va a ser su epitafio cuando se le recuerde en su sexenio. Aspiró siempre a ser Está presidente. fuerte esa. Y veamos lo del Universal que nos da otros datos interesantes. En el Universal, y desafortunadamente por algunos temas de cómo plantean sus propias encuestas, el Universal la tenemos encriptada, cuando dice y pregunta, en general, ¿usted aprueba totalmente, aprueba, desaprueba totalmente la forma de gobernar de Miguel Ángel Mancera y su desempeño como jefe de gobierno? El 50% dice que lo desaprueba, pero venía de un 57 y de un 61 en noviembre, y del año pasado, y un 57 en enero del presente año. Y hoy está en un 57, entonces esa tendencia viene como a la baja, el no aprobar. Y el aprobar, ahorita está en un 26 y venía de un 24. Entonces ahí por lo menos, a diferencia de la del Excelsior, que vienen los dos puntos hacia arriba y pretende abrir más el desencuentro de la gente con Miguel Ángel Mancera, aquí es al revés. Aquí parece ser que la gente está viendo que mejora un poco el gobierno de Miguel Ángel en el Universal con 50 y 26. O sea, un poco contrastante, ¿no? Con Pero sigue siendo un 2-1. Es decir, yo también quiero decirles esto, compartirlo con ustedes. El gobierno de Mancera no se me hace particularmente el malo ni el más malo. Se me hace un gobierno que quizá está centrado en una gran inacción y que está ahorita pasmado porque la mitad de su base de apoyo se le fue, y que se llama Morena. Lo combinas con las aspiraciones futuristas, reitero, y entonces
el cóctel que te da es un cóctel insaboro, incoloro, de 3 años, donde si no se tienen cuidado en algunos temas pueden incluso empeorar, ¿eh? Claro. La calificación que pone el Universal es de 5.7 al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Vale. Bueno, amigos, pues agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, Mario, Gracias por invitarme. tu Gracias, participación. Oscar. Muchas gracias, Oscar, por Gracias, tu participación. gracias. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia en este programa. Los invitamos para que el próximo miércoles siga con nosotros en otro tema de interés político nacional o local, coyuntural. Quédense en astl.tv, como si yo fuera servidor público, con Miguel Muñoz, y hasta la próxima. Gracias.